Bien, pues vamos llegando ya al final de nuestra jornada, de nuestro camino, en estos 5 días que nos propusimos de pues ejercitarnos espiritualmente. Les he comentado a algunas personas que me escriben, etcétera, porque todos me dicen, ay, padre, qué bueno, pues hemos aprendido mucho de San José. Qué bueno, esa era la idea. Pero no nos quedemos nada más con la historia, con esa parte que, como les decía, pues nos narra muy bonito Jan Drabronsinski, sino que vayamos un poquito más allá, ¿verdad? Que eso que después Jesús reflejaba en su vida de lo que había visto con San José, pues que así también nosotros podamos después reflejarlos en nuestra vida. Todos, creo que de alguna forma, aunque el tema nos presenta a un varón, ¿verdad?, que he tratado de proponérselo bajo diferentes aspectos, pero yo creo que todos tenemos que ser pues un hombre o una mujer de corazón puro, ¿verdad? Cuando dice Jesús, bienaventurados los de corazón puro porque verán a Dios, no dice los varones o las mujeres, dice, bienaventurados los de corazón puro. Entonces todos estamos llamados a vivir esa pureza de corazón, esa simplicidad, esa no doblez en nuestras vidas, en nuestras familias, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de un hombre que honra y obedece a Dios, pues tomamos este texto de la Sagrada Escritura, donde esto pues corresponde a todos, si bien es cierto, como lo vimos en la siguiente reflexión, que pues es una función fundamental de parte de los varones, el enseñar en su casa, pero esto no cancela lo demás. O sea, todos tenemos que honrar y obedecer a Dios. Ahí está el camino hacia la felicidad. Quien honra a Dios y quien lo obedece no tiene pierde. Recuerden cuando se encontró aquel hombre de la ley que le pregunta a Jesús, Maestro, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y le dice nuestro Señor, pues, ¿qué lees en la Escritura? Le pregunta. Y bueno, pues le dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué dice? Pues haz eso y vivirás. O sea, si nosotros cumplimos la ley de Jesucristo, que es la que está expresada precisamente en esta síntesis del antiguo, de los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, pues ya no necesitamos hacer nada más. Entonces, obedecer a Dios y honrarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, eso lo tenemos que hacer todos. Vimos también el tema del trabajo, lo importante que es, y ahí vimos que esto es un reflejo de estos dos elementos. O sea, si yo no soy un hombre puro de corazón, y si yo no tengo una fuerte relación con Dios, pues el trabajo no lo voy a hacer bien, no voy a buscar la perfección. Hablamos del trabajo de las mujeres en la casa, hablamos del trabajo de los hombres, hablamos también de la responsabilidad de los trabajadores, pero hablamos también de la responsabilidad de los patrones, en fin, vimos abundantemente este tema y todo referido a esta figura maravillosa de José. Él trabajaba, decíamos, pues para ganar lo necesario para vivir bien en su casa. Lo demás, decía, es también, tengo que ganar dinero para darle a los pobres, porque tanto a él como a la Virgen María le gustaba compartir lo que tenía. El tema de ayer, pues ya vio una visión un poquito más de pareja, aunque enfocada más a este hombre, ¿verdad? Este hombre que amaba tiernamente a su mujer. Hablamos un poquito también, aprovechamos a hablar un poquito de todo este feminismo que hoy pues echa a perder la figura de la mujer, ¿verdad? Tan delicada, tan tierna, y luego las vemos en estas manifestaciones haciendo una serie de desmanes. Hoy me llama muchísimo la atención escuchar a las chicas en cafés y en cualquier parte con un vocabulario que dice uno, ay Carlitos, ni nosotros a veces los hombres, ¿verdad?, que tampoco les es propio a un cristiano tener este tipo de vocabulario. Recuerden lo que dice San Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 4, verso 29. Dice, no salga de tu boca palabra desedificante, sino toda aquella que sirva para la mutua edificación. Entonces, oigan, hermanas, pues la verdad no es edificante eso. O sea, hay que moderar nuestro lenguaje, hay que volver
a una visión mucho más femenina. De hecho, nos ha pedido el señor arzobispo que ahora, a través de las hijas de la visitación, le ayudemos a trabajar. Vamos a hacer un trabajito con ellos, que ya les iré platicando un poquito más adelante cuando esté un poquito mejor fraguado. La idea es trabajar con las mujeres en esa línea de ayudarles a retomar su feminidad, que es importantísima dentro del proyecto de Dios, no de lo que dice el Padre o lo que dice nadie, sino es dentro del proyecto de Dios. Cada uno de nosotros, como lo vimos ayer, tiene una responsabilidad muy específica, muy puntual, que tenemos que retomar, porque si se pierde, entonces pues vivimos pues lo que hoy estamos viviendo, un mundo así descabezado, que no sabe exactamente a dónde va. Y bueno, quise terminar este tema con un tema que me pareció sumamente importante: el hombre resiliente e invencible. Y bueno, pues antes de iniciar este tema, quisiera decir solamente en honor a la honestidad intelectual, que todos los demás temas que he tomado, en todos está el espíritu de Denis Denisle, que es el libro que les comenté, Sur les pas de Joseph, rencontré Dieu. Siguiendo los pasos de José, o tras los pasos de José, encontraremos a Dios. Un libro que pues desafortunadamente traté de buscarlo y ver si lo podríamos tener en español, ver o en inglés, si estaba en alguna de las librerías digitales, pero no está. Entonces, bueno, quiero decirles que aunque si se fijan, en toda la semana no la cité, el espíritu que motivó mi corazón a esto fue ese primer libro que leí. Ese libro fue el que me dio todo el insight, la visión de este José, de lo que él puede hacer. O sea, no les puedo decir incluso ni siquiera cómo, porque es realmente, él dice, Denis dice, cuando yo tomé estas pláticas, fue una especie de ejercicios, pero fue un fin de semana, mi corazón cambió. O sea, él o ella, no sé si es él o ella, porque es Denis, puede ser hombre o mujer, cuando tomó este curso, dice que su vida dio un vuelco completo, cambió. Y créanmelo que es verdad. Sabiendo, como les he tratado de presentar, esta figura que realmente no es la visión de Denis en este libro, sino más bien platicarnos mucho de esa experiencia, y nos lleva a una especie de querigma, un poco en la línea de la conversión, de la primera conversión, que creo que eso fue lo que ella experimentó cuando tomó estas pláticas, ¿no? Pero aquí en este tema, realmente, sobre todo como lo diré en la parte final, tomo la esencia de este tema de ella. A veces uno no hace justicia a la honestidad intelectual, ¿verdad? Y uno dice, todo es mío. No es cierto. O sea, las ideas, etcétera. Ciertamente hay una parte muy importante que Dios ha hecho también en mi corazón, y bueno, pues todo lo que he aprendido y los otros libros y todas las citas que les di, pues todo eso ya, mucho de ello viene de mi cosecha. En otros, cuando citaba textualmente, pues les decía de quién es la cita, pero aquí nada más tendremos una cita casi al final de nuestra charla. En este tema que me parece a mí que pinta, como decimos, ¿no?, de retrato completo a San José. Lo pinta así. Cuando preparé este tema, en la medida que lo preparaba, decía, qué bárbaro, qué tipazo, ¿no? O sea, qué hombre capaz de enfrentar la vida de una manera maravillosa. A veces pensamos que las historias de José y de María pues son un poquito teatro, como que ya sabían de qué se trataba todo, y bueno, pues hay que fingir un poquito, y ay sí, y se fue José y me dejó, y la Virgen que nos... No, hermanos, fue en vivo y a todo color, sin saber qué sigue. Ayer cuando les platicaba del viaje, ¿no?, que hicieron, pues José le decía, ¿a ti te dijo algo el Señor? No, a mí no me dijo nada. Y a él nomás le dijo, toma al niño o a su madre y vete a Egipto.
basta. Y no estaba aquí a la vuelta de la esquina. No le dijo que te tomas un 46, un camión 46 y te bajas en la esquina fulana. No. Todo eso tuvo que irlo decidiendo, tuvo que correr peligros, tuvo que enfrentar diferentes situaciones seguramente que él tuvo que pues arrostrar para poder llevar a su familia adelante, ¿no? Entonces, creo que es importante y sobre todo en este tema de la resiliencia, he tomado mucho de esta visión de Denise, ¿no? O sea, el enfrentarnos vigorosamente a los cambios. Y de ahí viene la palabra resiliencia, que la verdad, si soy honesto con ustedes, pues yo no sabía qué es o no había entendido bien. Hace poco le pedí que me explicara qué era la resiliencia y la verdad no entendí bien. Luego entré a buscar y me encontré, o me mandaron, no me recuerdo si me mandaron un video donde hablaba de la resiliencia, pero no entendía de dónde viene. Y bueno, pues finalmente cuando encontré ya en un diccionario un poquito más amplio qué significa, de dónde viene la palabra resiliencia, me acordé que esto es algo que yo ya había visto en la facultad cuando llevé resistencia de materiales. La resiliencia, les voy a dar la definición que encontré en el diccionario. Dice, resiliencia es la capacidad de un material de regresar a su estado o forma original después de que se le quita la carga a la que estaba sometido. Es, digamos, una fuerza interior que le hace regresar a su forma original. Eso es resiliencia, ¿sí? Hay materiales muy resilientes, como el plástico, este tipo de plástico. Lo suelto y otra vez prácticamente tenemos, o sea, a la hora que lo suelto regresa. Es un material resiliente, ¿sí? Tiene alta resiliencia, se dice. Pero tenemos otros materiales de baja resiliencia, que puede ir desde cero. Bueno, se puede medir la resiliencia con aparatos especiales y ahí me podría decir qué tanta resiliencia es decir, en qué capacidad tiene de recobrar su forma original. Este es un GIS, ¿okay? Su resiliencia debe de estar cerca de cero. Le aplico presión, ¡puc!, se rompe, no lo puedo regresar, ¿sí? Resiliencia cero. O si yo tomo un metal y lo doblo, pues tendrá más o menos resiliencia, tendrá la capacidad más o menos de regresar nuevamente a su forma original. Basado en esto, actualmente la resiliencia se ha definido como la capacidad, de alguna forma también encontré esta definición, es la capacidad de una persona de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse para regresar a su estabilidad original luego de que experimenta alguna situación inusual e inesperada, ¿sí? O sea, cuando nosotros recibimos una noticia terrible, ¿verdad?, pues eso nos angustia, nos trastorna. ¿Y cuál es la capacidad que tenemos de regresar más rápido o más lenta, o de no regresar nuevamente a nuestro estado de paz, de tranquilidad, de esa que llamamos estabilidad emocional? Yo conozco gente de muy baja resiliencia, que se muere un familiar muy querido, el papá, el hermano, un amigo, el esposo, y tardan años. Algunos de ellos nunca regresarán a su sonrisa, a su alegría, a su paz, nunca regresarán. O sea, su resiliencia es muy baja. Y situaciones como las que estamos viviendo en este momento, del COVID y de tantas otras cosas que ahorita afectan nuestra vida directamente, eso nos pone a prueba. Estamos sometidos a una gran carga. ¿Qué tanta resiliencia tenemos para regresar nuevamente a nuestra estabilidad emocional, a la paz, a la alegría? Esto, mis hermanos, si bien es un don de Dios, pues es un don que necesitamos, por un lado, pedirle al Señor que lo aumente. De ahí nuevamente regresamos a nuestras primeras catequesis del lunes y del martes, en donde hablamos de la importancia de la oración, de la importancia de nuestra vida espiritual. Una persona que tiene poca vida espiritual será una persona poco resiliente,
Vean por qué hoy la gente se nos desmorona como el gis. Le aplico tantita presión, ya no digan que se murió un familiar. ¿Cuánta gente vive ahorita todavía empanicada del tema del COVID? Se empanica con el tema de las vacunas. Se empanica, sobre todo cuando estuvo más grave, todavía está gravísimo, pero aquí en Monterrey, pues nuestra área, digamos, se ha disminuido el tema de la violencia. Pero la gente bajo esa presión se dobla y no se regresa. Se mantiene así y entonces todo le asusta, todo le espanta, pierde su felicidad, pierde su tranquilidad, pierde su alegría. Pero conozco gente altamente resiliente. Tengo un buen amigo que hace poquito, pues, le mataron, ¿verdad? Le asesinaron a un hermano. Y eso no quiere decir que no llore, que no se ponga triste, pero tiene esa capacidad, o sea, él regresa con esa estabilidad, porque cuando no somos resilientes, la gente que trabaja con nosotros, que vive con nosotros, por ejemplo, la esposa, pues se destroza, ¿no? Dicen, no tengo el dato completo, pero unos buenos amigos que tienen una niña Down, me platicaron en una ocasión que platiqué con ellos que no recuerdo el porcentaje, pero un porcentaje muy alto, no sé si el 60 o cuánto por ciento de las parejas que tienen un niño especial se divorcian. O sea, no aguantan la presión y entonces afectas a quien vive contigo, tu esposa, tus hijos, tu trabajo, todo se ve afectado por esa baja resiliencia. Y me decían estos amigos, si no fuera por vivir en Cristo, o sea, es uno de los movimientos que tengo para parejas, dice, si no fuera por vivir en Cristo, nos hubiéramos divorciado, ya teníamos muchos problemas, pero Dios estaba ahí. Dios estaba aumentando esa capacidad de sostenerse. Es un don que hay que pedir y que viene en la medida en que nuestra vida espiritual se hace fuerte, porque entonces se hace estable. Pero al mismo tiempo es una situación que nosotros tenemos que, pues, procurar. Tenemos que ejercitarnos en ella. Y ahí influye mucho el carácter y muchas otras cosas que tenemos que darle oportunidad a Dios, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Por eso la importancia de la penitencia. Una persona que no es penitente, una persona que siempre está acostumbrado a que todo le salga bien y que no hace penitencia, que no se priva ni de un refresco, ni de un rato de videojuego, etcétera, esa persona será poco resiliente. Y bueno, pues esta capacidad la vemos muy evidentemente en la vida de San José. Sobre todo en los momentos, como les digo, no nos presenta toda la historia. La Sagrada Escritura, como vimos, pues no nos presenta prácticamente nada de San José, siempre está callado. Decíamos al principio, es el hombre del silencio. Con su silencio nos educa, con el silencio nos invita, decía Delisle, nos invita a entrar a su escuela de contemplación, escuela de meditación, escuela de silencio. Qué bueno sería que hubiera una escuela de meditación cristiana católica que se llamara San José. Hoy me doy cuenta que tendría muchísimo material para trabajar en ella, ¿no? Vemos cómo en las situaciones que nos presenta la Escritura, Dios le pide a José que se venza, que vaya más allá, que regrese con María, en contra, decíamos, de ese sentimiento de fracaso, de frustración. Tiene que ir más allá. Cuando tiene que llevar a su esposa, a su hijo, a Herodes, tiene que sobreponerse al miedo, al peligro. De eso dependen su esposa y sus hijos. Hoy veo a los
varones especialmente, poco resilientes en esto. Pierden el trabajo, se acobardan, ahora sí nos va a llevar el tren, vemos la situación económica que está deplorable y quién sabe cómo venga, por los indicadores y por todo lo que llega de las diferentes fuentes, ¿verdad? El único que tiene otros datos es el presidente, pero todos los demás tenemos datos que vienen de las fuentes internacionales, incluso las nacionales, que nos indica que nuestra economía está en el sótano. Hoy vi un estudio que mandan del tema de la vacunación. Somos el número 52 al final de la lista. Somos el último. O sea, tenemos datos alarmantes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a meter adentro de un hoyo? No, vamos a salir adelante, vamos a luchar, vamos a trabajar para que esto cambie, cada uno desde su trinchera. Tendremos una nueva oportunidad ahora en las elecciones. Nadie se puede quedar en casa, todo el mundo tiene que salir a votar. Es pecado grave no votar, es pecado mortal no votar. ¿Por qué? Porque influyes en tu comunidad, que es la comunidad, es el pueblo de Dios y es el pueblo que Él ama. Entonces tú tienes que dar tu opinión, tú tienes que dar tu voto. No nos podemos quedar ahí. El que trabaja, pues échele más ganas. El que gana mucho, pues gane menos. Los que estábamos acostumbrados a un tipo de vida, pues bájale tantitas rayitas ahí al asunto. No te vas a morir. Pero para eso necesitas entrenarte. Necesitas entrenarte. Sin buscar agotar el tema, quisiera solamente presentarles algunos eventos donde vemos esta hermosa capacidad de San José de recuperarse, ¿no? Vemos, como decíamos, de qué está hecho nuestro Señor San José. Y vamos a ver una capacidad impresionante de absorber, de mantener la calma. Y una vez que suelta la presión, regresa, porque no se la carga al lomo, sino que va siempre dejándola atrás. Sí, primero la absorbe para que no la reciban ni su esposa ni su hijo. En María pasa lo mismo. En el libro de Dobrosinski, ahí presenta cómo José muchas veces no le dice nada a la Virgen, pero tiene miedos, tiene temores, no sabe qué hacer. Como digo yo, se lo está cargando el payaso, pero lo absorbe, no quiere preocuparlos y va adelante. Quisiera pues comentar quizás el más brutal de todos los momentos, cuando Jesús tiene que ir, decíamos, en contra de sus sentimientos para regresar al amor habitual que tenía con su esposa. Imagínense ustedes, hermanos, para amarla. Dicen que perdonar es olvidar, es tomar la experiencia, pero tiene que haber algo profundo en nuestro corazón, y eso se llama también resiliencia. Esa capacidad que tenemos de regresar a ese amor, a ese cariño. Hoy tenemos muchos problemas en los matrimonios, y tenemos problemas porque son poco resilientes, tienen poca capacidad de perdón. Como dicen, ¿verdad? Sí te perdono, pero no se me olvida. No, pues dicen que las mujeres no son histéricas, son históricas. Ah, pero te acuerdas. Oye, amor, eso pasó hace 15 años. Ah, sí, pero te acuerdas que. Oye, por favor. ¿Dónde quedó pues la resiliencia, no? Hoy me parece que hemos creado una generación de gis. Hoy nuestros jóvenes en general
no son resilientes y por eso fracasan. Y esto es porque han crecido, como ahorita iba ya esbozando un poquito, han crecido en un medio donde todo se les da, todo le damos. Sus papás buscan resolverles todos los problemas habidos y por haber. Es más, llegan a que no les den el aire, se van incluso contra los profesores y contra todo el que dice algo de su hijo. Está mal, no tiene sentido, no tiene razón. Y como dirían los italianos, te lo dico io. O sea, yo lo he vivido ahí en la escuela. No, los papás llegan pateando la cerca y diciendo de cosas porque pues no se permite la entrada después de las 8:05. La entrada hasta las 8 y 5 minutos de tolerancia. A las 8:05 se cierra la puerta. Oiga, pero son las 8:06. Amigo, si usted llega a las 8:06 al avión, ¿lo va a estar esperando? ¿O le patea la puerta y le dice de grosas? Ya ven a una de las diputadas, ¿no? Que quería que le regresaran el avión porque llegó tarde, ¿no? Bueno, esa es falta de penitencia, esa es falta de resiliencia. ¿Por qué? Porque no han aprendido a frustrarse. No han aprendido, tienen poca capacidad de frustración y por eso son poco resilientes. Hermanos, las frustraciones son una situación inevitable de la vida humana. No podemos evitar que los niños, los jovencitos, los adultos se frustren o nos frustremos. De repente tienes todo preparado y ¡ay, caray! Oye, ¿alguien trajo los cerillos para las velas del pastel? Trajimos todo, menos el cerillo. ¿Y qué vamos a hacer? No, pues ya nos agüitamos. Ya el niño está haciendo un berrinche porque no tiene el pastel prendido y nosotros vamos hasta el fin del mundo a conseguir un encendedor, un cerillo, porque si no el niño se va a morir porque no le encendieron su pastel. Ay, mijito, no pasa nada, le quitas las velas y vamos a comernos el pastel. ¿O te vas a comer las velitas prendidas o qué? Lo importante del pastel no son las velitas, es el pastel. Pero vemos las velitas. Y esto los afecta grandemente en su desarrollo, grandemente. Los niños tienen que crecer con una capacidad imperante de frustración. Tienen que aprender a frustrarse. Y tienen que saber que no todo va a salir. Y tienen que aprender que hay orden y hay respeto, y en ese orden y hay respeto, si tú no lo sigues, pues va a haber consecuencias, y esas consecuencias las vas a tener que vivir tú, no yo. Yo ya las viví. Y eso nos va dando la capacidad de salir adelante. No pasé la materia, pues échale más ganas, mijo. Échale más ganas. Ciertamente habrá niños de 7, de 8, de 9 y de 10, ¿verdad? Pues este GIS no le puedo pedir mucho, ¿verdad? Pero este bote sí, y hay otros materiales todavía mucho más resilientes, no es que esto fue lo que me encontré ahorita. Al niño hay que exigirle todo, y eso lo forja, eso le hace echarle ganas a todo y salir adelante y buscar la forma. Mijo, el 7. No quiero 7.1 ni 7.5, el 7. A otro le tendrás que decir, ni más el 10, porque si no, va a haber consecuencias. O sea, tenemos que formarlos para que se esfuercen, para que vayan tomando esta capacidad, por un lado, de ser resilientes, y esta capacidad, si la traducimos a ya en la vida humana, tiene que ver con la perseverancia. La perseverancia es esa fuerza interior que nos empuja a superar los obstáculos, que pueden ser emocionales, que pueden ser físicos, que pueden ser intelectuales, en fin. Vean hoy esta tremenda incapacidad. Por eso fracasan los matrimonios. O sea, no quieren batallar porque nunca han batallado. Es mejor empezar otro matrimonio. Este ya no sirvió. Oye, espérate, mira, si le buscas, no, ¿sabes qué? Bye. ¿Cómo que bye? Falta de resiliencia.
Generalmente nada más se aplica, por eso quise darles la explicación completa de lo que es la resiliencia, porque a veces nada más lo aplican a situaciones trágicas, y no, es la capacidad que tengo, o sea, ¿y cómo se da esa capacidad? Pues con el esfuerzo, maestro, con ir esforzándome, pero para que me esfuerce tengo que tener fracasos para poderlo superar. No pude llegar, pues llega, ¿verdad? Mi papá en eso fue completamente tenaz. Una frase de él que tengo grabada hasta los sesos y a veces también creo que fue un poco exagerado, ¿eh? Pero me decía él, el segundo lugar es igual que el último. Nada más hay un primer lugar, ve por ese. Pero me decía, es muy posible que haya alguien mejor que tú. Bueno, esfuérzate para superarlo. La sana competencia. No lo envidio, veo que él es mejor que yo. Lo felicito por ser mejor que yo. Pero yo quiero ahí, yo quiero estar en ese lugar. Me voy a esforzar. Lo logré, le metí ganas, entrené y quedé en segundo o en tercero. ¿Qué es lo que me hace ser perfecto? ¿No es verdad que la práctica? La práctica me hace ser perfecto. Es una vez y otra vez y otra vez, y es luchar hasta que logro salir adelante. Tienen que aprender que hay situaciones en las que hay que doblegarse y decir, no pude. Hay que saber pedir perdón. Es una palabra que han olvidado hoy los jóvenes. Perdón. Los jóvenes y de ahí para arriba, ¿verdad? Hoy no sabemos decir perdón. Perdón y olvido. O sea, cuando te digo te perdono, pues te digo te olvido. Recuerden que Jesús nos pone el ejemplo aquel de este hombre al que le debía no sé cuántos millones de pesos esta persona, y que le dijo, bueno, sé que no vas a poder pagar, así que olvídalo, ya. Hasta aquí quedó el asunto. Perdón, te perdono la deuda y me olvido que me debes. ¿Sí? Eso se aprende, ¿no? Y los que están, que les digo del chocomil para atrás, los que estamos ya más grandecitos, recordarán que José, como todas las generaciones que vivimos anteriormente a como se vive hoy, todos teníamos esa capacidad de frustración. Pues hoy hay, mañana no. Y pasamos por situaciones de abundancia en la casa y luego pues otra vez. Y nos damos cuenta que la vida pues es así sinuosa, ¿no? Que a veces tenemos y nos sobra, y a veces pues hay que apretar. Bueno, más quieren estar arriba, y cuando están abajo, ¡pum!, se caen, se agüitan. Su frustración afecta a los demás, porque tienen poca capacidad resiliente, ¿sí? O sea, en el caso de José, la crisis es tal que va a requerir una acción directa de Dios. Va a necesitar un ángel. Bueno, si tu crisis matrimonial, si tu crisis emocional, si tu crisis de la que estés viviendo requiere de la asistencia divina a través de una cosa extraordinaria como un ángel, tenlo por seguro que Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Son situaciones especiales. Estas situaciones especiales nos obligan a ir contracorriente, a ir en contra de nuestros sentimientos y de cualquier situación que pase con tal de obedecer a Dios. Yo le dije a mi esposa o a mi esposo, te amaré toda la vida, una promesa solemne delante de Dios. ¿Y qué pasó? Es verdad que hay matrimonios que nacen dañados, hicieron un mal noviazgo, platiqué de esto en uno de estos días, pero la mayoría tendrían muchas oportunidades de salvarse si fueran más resilientes,
si tuvieran esa capacidad de lucha, de búsqueda, de esfuerzo, de perdón. Y esto, si lo llevamos al área espiritual, tiene repercusiones importantes. Por eso el pecado hoy nos domina con facilidad, porque tenemos poco espíritu de lucha y fácilmente, total, luego me confieso. Oye, ¿y si no puedes confesarte? Me dicen, ay padre, usted en la confesión es bien malo. Y le digo, ¿y no conoces al de arriba? No conoces a mi jefe, y mejor ni lo conozcas así. Enderézate, ponle pilas, no esperes a ver si te encuentras por ahí un padrecito. Fíjese, un día me encontré a un muchacho. Siempre viajo a veces viajo de sotana o a veces viajo así con mi clerical saco, ¿no? Pero siempre ando así. Y en un aeropuerto me encontré un muchacho y viéndome, me estaba tomando un café, estaba esperando mi vuelo y se acercó el muchacho y me dice, padre, ¿me confiesa? Le digo, no. Padre, pero ¿cómo no me va a confesar? Pues no, maestro. Este no es un confesionario, esta es la sala de espera de un aeropuerto. Padre, pero es que me voy a condenar. ¿Y para qué pecas? La culpa no es mía, es tuya. A ver, te lo voy a poner fácil. El pecado del que quieres confesarte, ¿lo hiciste ayer en la noche, hoy en la mañana? No. ¿Cuánto tienes sin confesarte? 2 meses. Pero viste burro ensillado y se te acomodó el viaje, ¿verdad? Pues aquí de una vez. Pues no, compadre. Me voy al infierno por su culpa. ¿Por mi culpa? No, hombre, por la tuya. Pues el que pegó fuiste tú, por ir yo. Tuviste 2 meses para confesarte y... No, compadre. No te voy a confesar. ¿Y si se cae el avión? Ruega a Dios que no se caiga. O sea, no hay espíritu de lucha. Bueno, después me confieso. Bueno, no pasa nada. No, ma. Hay que poner, esta es una batalla espiritual. Pero si no tienes penitencia, si tu vida siempre está aguadita, si tu papá te lo dio siempre todo, te lo arregla todo, te lo pone todo, y aquí incluso la iglesia hemos hecho mucho mal. Cada vez hemos bajado el tema del ayuno y de la penitencia. Nomás tenemos 2 días penitenciales, el miércoles de ceniza y el viernes santo, punto. Y el viernes, no, pues que cámbialo por esto, que cámbialo por el otro. ¿Quién hace penitencia en Cuaresma? ¿Quién se priva verdaderamente de algo que le pueda ayudar a crecer en la virtud? Que se niegue para que aumente su resiliencia, su capacidad de regresar a la gracia, su capacidad de mantenerse firme cuando le aplican presión y rápidamente, ¡pum!, regresar nuevamente a la gracia, a la vida espiritual. Les digo, somos pocos resilientes, ¿verdad? Como el gis, se dobla tantito y se acabó. Los padres de José, igual que en la mayoría de nuestros casos, nos forjaron con alta capacidad de afrontar las dificultades, porque eso vivieron nuestros papás. Les decía que Monterrey se hizo porque los monterreyenos o regiomontanos son hombres de carácter, eran hombres de carácter. Esto es un desierto vil. Y aquí construyeron esta gran ciudad con una de las cerveceras más grandes que hay en el país. ¿Por qué? Porque no se doblegaban. Había que sacarle a la tierra. O sea, nos hicieron capaces de afrontar las dificultades porque este era el estilo, esta es la forma. Esto es lo que vivían los papás de José y obviamente pues Jesús también lo vivió. Y esto nos dio la capacidad de cuando nos frustramos no tirarnos a la basura, ya no sirvo, me voy a ir a esto, porque no. No, intenta de nuevo, una vez y otra vez y otra vez y otra vez.
Se llama tenacidad. Necesitamos una nueva generación de gente. José educó a Jesús en este proceso y lo llevó a levantarse. Nos dice, esto viene no en la Sagrada Escritura, de la tradición, nos dice que se levantó 3 veces cargando la cruz. Dijo, yo no puedo. Dice, ven. ¿No? Él llegó cargando la cruz hasta el Calvario. Él no lo muestra. ¿Y dónde aprendió eso? Lo aprendió de su padre. Insisto, no niego ni minimizo el hecho de que Él es Dios y de que obviamente pues esta gracia tenía un valor y un poder que seguramente ninguno de nosotros tenemos, ¿no? Pero este esfuerzo, esta capacidad de sufrir y de frustrarnos, por otro lado, en el otro extremo, hacia los demás, nos lleva a la compasión. Porque yo comprendo que esto es difícil, porque yo entiendo que para mí es difícil sacar el primer lugar. Yo comprendo que hay gente de 7, de 8, de 9 y de 10, y hay gentes que el 7 pues arañando. Y eso aplíquenlo a todo. Y entonces me hace ser un hombre compasivo, misericordioso. Dice el Salmo 103, Señor, tú sabes de qué material estamos hechos y por eso no nos tratas como merecemos. Jesús es un hombre resiliente, es un hombre de corazón compasivo. ¿Sí? Hay una escena muy hermosa, está en Lucas 22, 61, 62, en donde vemos el final de la traición de Pedro. Pedro traiciona al Señor tremendamente, le dice que lo va a seguir hasta la muerte y luego lo niega 3 veces. El texto en Lucas nos dice lo siguiente, dice, entonces el Señor se volvió, o sea, después el 60 dice que negó por 3.ª vez a Jesús. Y en eso Jesús volteó, dice, entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Y Pedro recordó la palabra del Señor, como le había dicho, antes de que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Verso 62, y saliendo fuera, lloró amargamente. O sea, Jesús voltea a ver a su amigo, al que le había dicho que iría con él hasta la muerte. En Lucas 22:33, le dice, yo iré contigo hasta la muerte. Y le falló. Algunos textos, por ejemplo, la versión de la Nueva Versión Internacional, dice, y lo miró con amor, como el joven aquel de Lucas también, lo miró con amor. Ya le había dicho, Pedro, no es así, no me vas a poder acompañar. ¿Y no es esto lo que había hecho San José con María? Perdonar, amar, mirarla con amor compasivo. Jesús, siguiendo este patrón, pues ama a Pedro y no lo rechaza, sabe que es su amigo, pero sabe que es frágil, sabe que es débil, por eso no lo mira con una mirada despectiva, collón. Dijiste, mira nada más. No, eso es resiliencia. Es tener compasión porque sabes de qué material está hecho, de qué material está hecho tú, y sabes que hay diferentes materiales. Jesús sabía que sin ayuda espiritual no le iba a hacer, se iba a tronar como ejote, y tronó. Pero no le dijo, te lo dije. No hacemos eso, no humillamos hacia la gente, echándole en cara su error al hijo. Te lo dije, burro. Oye, generamos
lastimamos. Por eso le digo que nuestra falta de resiliencia hiere, lastima, perjudica nuestras relaciones humanas. Jesús voltea y lo ve con amor. Y Juan nos narra en su evangelio, al final, en su epílogo, nos narra cómo Jesús, ahí en el capítulo 21, cómo Jesús habla con Pedro y lo perdona. Pedro, que es un hombre resiliente, que regresa nuevamente, no se tira los vidrios, se frustra y llora. Pero no es como Judas. Judas es como el Gis. Le falló al Señor, también él pecó gravemente. Pero Pedro regresa, llora, le dolió muchísimo su traición, pero es capaz de volver a enfrentar y ver a los ojos a Jesús. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. ¿Sí? Pedro lloró su frustración, pero tenía la fuerza para regresar, para volver a ser lo que siempre ha sido, su amigo. Y conoce a Jesús. Puede mirarlo nuevamente a los ojos, como José puede mirar a María. ¿Cómo fue esa despedida? ¿Qué le dijo José cuando María le dice, o lo ve, o la ve embarazada, ya gordita? ¿Qué pasó? ¿Qué onda contigo? ¿No me habías jurado? Y tú y tu amor y todo el rollo, y ahora nada. Pero José puede regresar a la casa y ver nuevamente a María con amor, y sabe que ella lo va a ver también con amor, porque hay perdón, porque hay compasión. Por eso ahí en el capítulo 21, en el verso 15, Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas? Y él que le dice, Señor, tú bien sabes que te amo. Esta es la resiliencia, es regresar, es soportar la carga, es reconocer nuestros errores, nuestros pecados, nuestras incapacidades, pero ir más allá, como Moisés, ir más allá del desierto, ir más allá de nuestros límites, perdonar lo imperdonable, aceptar lo inaceptable, que la misericordia vaya por delante en todo. Hoy el Papa Francisco es atacado fuertemente por todos sus enemigos. Todos los papas han tenido, pero con este se han ensañado, porque ha tocado puntos sensibles, y ha tocado puntos sensibles porque ha hecho ir adelante de toda la misericordia, el perdón. Vive dando indulgencias plenarias hasta porque salió el sol. Él perdona como Jesús a la mujer pecadora, en vez de escupirla y decirle, vete de aquí. No, yo tampoco te condeno. Ese es nuestro Papa. Es un hombre que su misericordia no la entendemos, porque no estamos acostumbrados a ella. El Papa es un hombre resiliente. Se flexiona, pero puede regresar nuevamente a su estado normal. Y es que cuando vamos más allá, es cuando podemos realmente descubrir quién es Dios, descubrir al Dios verdadero. Si ustedes se fijan en Éxodo capítulo 3, el verso 1, nos dice que un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó al Horeb, la montaña de Dios. O sea, ir hasta el otro extremo, ir más allá de mis posibilidades, ponerle toda la pila, no quedarme a medias, no conformarme con la mediocridad, lo decíamos el día del trabajo, sino es ir más allá, es cruzar todo el desierto. ¿Qué tenía que estar haciendo ya? No. ¿Y qué pasó ahí? ¿No es verdad que ahí vio la zarza ardiente? ¿No es verdad que ahí se encuentra con Dios? ¿No es desde ahí, desde donde recompone toda su vida? Moisés había saliendo huyendo
de Egipto, porque lo iban a matar, porque él había matado a un egipcio y sus hermanos ya se habían rajado. Dijo, me van a matar, y se fue hasta Madián. Pero el encuentro con Dios le da la fortaleza. Dios le pide que regrese a su pueblo. No, ¿cómo? ¿Me van a matar estos? Regresa. Y es más, no solamente vas a regresar, tú vas a sacar a tu pueblo de ahí. Señor, ni siquiera me van a oír. Vas a ver que sí. O sea, cuando nosotros buscamos ir más allá de nuestras fuerzas, de lo que se espera de nosotros, se da de manera natural el encuentro con Dios. En ese perdón de José a María, ese reencuentro, ahí está el amor, ahí está la gracia, ahí está Dios mismo. En ese reencuentro de Pedro con Jesús, ahí está Dios. Pero tenemos que ir más allá, tenemos que ir a veces contra nuestros propios sentimientos, tenemos que ir en contra de muchas cosas. Se ha dicho que incluso a veces el Papa va en contra de la ley, y no fue eso a veces lo que hizo Jesús. ¿Qué decía la ley? Vamos a matarla. Pues órale, vamos a matarla, nomás que el primero que va a tirar la piedra es el que no tiene pecado. Órale. Contra la ley, cuando el sábado va recogiendo espigas y comiéndoselas, que estaba prohibido por la ley. Más allá. ¿Esto qué se trata? ¿De romper la ley? No. De que está por encima de todo, está la caridad. El último número del derecho canónico dice, y todo esto que hemos visto solamente tiene un solo fin: la salvación de las almas. Ese es su único fin. Castigos y no castigos, y penas canónicas y no canónicas, y todo lo que ustedes gusten y manden, y la forma que ustedes den los sacramentos, todo tiene un solo fin: el amor. Porque Dios quiere, dice Pablo, Dios quiere que todos los hombres se salven. Y todos son todos. Todos son todos. Jesús sabe también, como José, superar todo, ir más allá. O sea, todo es más fuerte en el amor. Todo es más fuerte cuando Dios está presente. Por eso les decía ayer, muchachos, cásense con un cristiano, con una cristiana, no con un católico pasado por el agua, rascuachón. Lo único que tiene es el bautismo. El Papa, ¿saben cómo les llama? El Papa emérito, Benedicto XVI, ¿saben cómo les llama a esos cristianos que no conocen la Biblia, que no vienen a misa, que no se confiesan? ¿Sí? O sea, el bautizado, ¿saben cómo le dice? El neopagano. Chicos, chicas, no se casen con un neopagano. Busquen a un cristiano, a un católico cristiano, verdaderamente cristiano, a un seguidor de Cristo, para que Dios esté en sus corazones, para que haya resiliencia en tu vida, para que puedan soportar todas las vicisitudes que van a venir en el matrimonio y fuera de él. San Pablo también sentía cargas muy pesadas en su vida, y dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, verso 9, dice: le he pedido al Señor que me libre de esto 3 veces. Y el verso 8 dice: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí tú, otra vez, regresamos, ¿verdad? Me aplastan, voy a reventar, sueltan, boing, otra vez. Bueno, no se regresa porque está también aquí medio cerrada, entonces tiene presión adentro del aire, ¿verdad? Pero bueno, no encontré otra cosa que me iba a traer una regla de plástico. Una regla de plástico funciona bien. Ese tipo de plástico es totalmente resiliente, se puede doblar mucho y luego regresa exactamente a su lugar, ¿no? Y si alguien vivió esto, mi gracia te basta, fue el buen San José,
qué capacidad de respuesta de su alma, de su tenacidad, de su corazón. Y para muestras los botones, ¿verdad? Quizás otro momento en el que podemos ver esa resiliencia de José es la ida a empadronarse. Este viaje vemos que se va a complicar. ¿Por qué se va a complicar? Se va a complicar primero porque María está a punto de dar a luz. Y ese viaje no va a terminar en Belén. Va a terminar, ya saben, en Egipto, ida y vuelta. Cuando llega, imagínense ustedes la frustración. Ok, ya todos los peligros de bandidos y todo lo que ustedes quieran, y María en el burrito, y etcétera. Y ya llegan a Belén. Ok. Oye, no encuentran dónde dormir. En su casa. Ahí vivían sus parientes. Era de esa ciudad. Frustrado, agüitado, tiene que ir a quedarse en una cueva que usaban los lugareños para meter ahí su ganado. Ahí van a ser su hijo, el hijo de su esposa, el hijo de Dios. Pero hay que sobreponerse y hay que seguir amando. En la oscuridad y en la frustración, buscar siempre la voluntad de Dios y adaptarse. La resiliencia nos ayuda con mayor facilidad a adaptarnos. Vienen tiempos difíciles, no se van a acabar. Tenemos que acomodarnos ahora a estos nuevos tiempos. Necesitamos de Dios, hermanos, porque por nosotros mismos, nuestro cuerpo es así como el gis. Y los varones, ahí les decía, peor. La mujer es mucho más resiliente que nosotros, mucho, pero por mucho. Puede aguantar mucho más fácil una tempestad emocional que nosotros. Su resiliencia nos ayuda, nos da confianza, nos sostiene en los momentos difíciles y sobre todo tiene mucha más capacidad de adaptación que nosotros. De ahí aprendemos también a adaptarnos. Hay un cuentito que escribí a propósito de la Navidad, de la llegada de José y María ahí a esa cueva, ¿no? Y pues José pues se frustra, ¿verdad? Dice, chihuahua, o sea, mi esposa, imagínense que la quiere más que a su propia vida y va a dormir ahí. Y entonces en ese cuentito que escribí hace ya muchos años, llega María, lo abraza por atrás, no te preocupes, José, aquí estaremos bien. Vamos a limpiar, a poner las cosas en orden, vamos a prender fuego, vamos a sacar pues los taquitos que quedaban todavía del viaje. Y mañana, como decimos, y mañana será otro día. Y se preguntaría, me imagino, ¿será esta la voluntad de Dios? Maestros, hermanos, amigos, el COVID es voluntad de Dios. La violencia que tenemos en nuestro país es voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios, así es. Bueno, Dios va tejiendo en medio de nuestras decisiones, va caminando en medio de nosotros y va trazando una ruta. Y de todos estos elementos, si no aprendemos, estamos bien mal. Hace poquito saqué una serie de videos sobre lo que debimos de haber aprendido o seguir aprendiendo. Ya tenemos un año, el próximo mes vamos a cumplir un año de estar en este problemón. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué has aprendido tú de esto? ¿Qué es lo que te ha dicho Dios a ti de todo esto? ¿Cuál es tu compromiso que emerge de todo esto? En el área familiar, en el área social, en el área religiosa. Les decía, nos hemos visto como un pueblo que tiene poca fe. ¿Y qué vamos a hacer? Hay mucho que cambiar en nuestras vidas. Este nuevo mundo que estamos ahora redescubriendo, el mundo tecnológico, que presenta pues muchas maravillas, presenta muchos retos también. Y tendremos que ser resilientes,
Tendremos que volver a sonreír, aunque ya no vivamos en la colonia fulana, ahora vivimos en la otra, pero aquí está mi familia y tengo para comer y tengo para vestir, dice San Pablo, y teniendo estas dos cosas, ¿qué más te preocupas? Claro, quiero regresar a esa casa, ok, vamos a echarle ganas otra vez. Hoy se casan y luego quieren tener casa propia y tener 2 automóviles y una casa como en la que vivían. Los que están aquí me comprenderán, o sea, cuando te casabas, ¿qué hacías? Pues te ibas a la carretera, ¿no es cierto? Ahí a los muebles esos de madera y comprabas ahí la sala, el comedor y todo por 14,000 pesos todo. Vámonos, paquete completo de matrimonio o en mueblería estándar o todas estas mueblerías que eran pues bien populares. ¿Y a dónde te ibas? Pues una casita aquí por el centro. Ahí empezaron mis papás. Ahí empezaron mucha gente que hoy verdaderamente es millonaria. No se lo dieron. No le puso su papi, no le puso una casa ahí. No. Mi papá me dijo esto una vez. Cuando andaba con el tema de, ay papá, pues cómprame un carro. Papá podía hacerlo, tenía un buen trabajo. Un carrito, un bochito, una cosa así. Me dijo, mira mijo, tú vas a tener carro el día que lo puedas comprar y mantener. No nomás comprar. No me dio nunca un peso para gasolina cuando lo pude comprar. En una ocasión lo tuve que tener parado como un mes porque tenía un problema siempre con el encendido, ¿verdad? Tenía que estarlo empujando, pero ya ni empujando arrancaba, había que cambiarle el solenoide y no sé qué más cosas. Dije, oye papá, y me dijo, ¿qué te dije? Cuando lo puedas comprar y mantener, ahórrele mijo, y cuando tenga, lo arregla y se vuelve a trepar a su carrito, mientras vayas en camión o de ride, que iba a la universidad en ese tiempo. Había que hacer las cosas no se daban, y aunque los papás tuvieran, no se daban. Había que luchar y nos hizo resilientes. Y entonces podemos comprender lo que dice Jesús, lo que dice Isaías, ¿no? Que seguramente esto estaba también grabado en el corazón de José cuando se hacía todas esas preguntas. Señor, ¿esta es tu voluntad? ¿Tiene que pasar mi esposa por esto? ¿Es tu hijo el que van a hacer ahí? Y seguramente recordaría ese texto de Isaías 55, 8, 9. Dice, los pensamientos de Dios y sus caminos no son los de ustedes, no son los nuestros. Dios va construyendo el plan por sendas ignotas que nos hacen sufrir, como ahorita. ¿Quiénes la vamos a vivir bien o quiénes la van a vivir bien? Los resilientes. A los demás se los va a cargar el payaso. Los resilientes. Por eso necesitamos a Dios. Porque si bien es algo que tenemos o que podemos desarrollar, necesitamos la gracia de Dios para que la resiliencia esté sostenida precisamente por Él. En José podemos ver que las heridas en el corazón buscan romper la estructura interna, pero la resiliencia permite que pueda salir ahí adelante. Si esto lo trasladamos a la realidad de Cristo, pues vamos a ver que Jesús termina su camino en una frustración. Hoy, después de 3 años de predicación, lo abandonan sus amigos, todos, menos uno. Su pueblo es el que lo entrega. Sus enemigos lo mandan matar. Está colgado en una cruz. El plan aparentemente frustrado. Pero Jesús muere con paz. No importa el dolor que le destrozó el corazón. Por eso dice la beata Conchita Cabrera, dice que no nos podemos ni siquiera imaginar
el dolor que había en el corazón de Cristo ante todas estas situaciones de rechazo, de dolor físico, todos los dolores habidos y por haber los tenía allí. Y de ese corazón que se destroza, no solamente por la lanza que lo atraviesa, sino que nos dice que del corazón brotó sangre y agua. Brotó sangre y agua. De esa frustración no sale odio, no sale rencor, salen los sacramentos de la iglesia. Ahí da a luz a la iglesia. En Juan se llama el Pentecostés juánico, porque ya lo había dicho él, hay que vivir para morir. ¿Cómo quieres que sea tu vida? ¿Feliz? ¿Y cuándo va a ser feliz? ¿Cuando tienes una casa, un lugar o un automóvil? ¿O sos un tipo de marca? ¿Cuando tienes una mujer, un hombre de tales características físicas? ¿Cuando la gente te aplaude? ¿Cuándo eres feliz? El hombre, hermanos, está llamado a ser feliz siempre, pero no puede si no es resiliente. Porque se dobla y se quiebra. Y entonces, en vez de salir una experiencia positiva de una situación traumática, sale una situación negativa: odio, rencor, desesperación. La resiliencia nos ayuda a regresar nuevamente a nuestro estado original. El sufrimiento, cuando se ve libre del pecado, cuando tiene la capacidad de regresar a su habitual estado de amor y de serenidad, se convertirá en el testimonio que todos desean ver. Oye, perdió a su mamá y ves cómo está sereno. Uno de mis primos políticos en una semana perdió a su mamá por COVID y a su papá de un problema de riñones que ya tenía. En 3 o 4 días. Y tú lo veías con paz, es un hombre cristiano, es un hombre de fe. Mi prima, con paz, con serenidad. Dios da esa fuerza. Y este es un testimonio. Ahí se muestra la coherencia, que es fundamental en nuestra vida. O sea, como ven, no quiere decir que no vayamos a tener dolor en nuestra vida. Por supuesto que lo vamos a tener. Jesús, les decía ahorita lo que comentaba Conchita, ¿verdad? Nadie ha sufrido más que Él. Nadie, jamás, ni sufrirá. Porque aunque lo despedazaran y muchos mártires murieron despedazados, nadie podrá tener los dolores que Él tuvo en el corazón. Eso no lo van a poder tener nada. María, de pie. No hay rencor, no hay odio, no hay resentimiento, hay esperanza. Hay un testimonio coherente de que verdaderamente nuestra vida está llena de Dios. De lo contrario, ¿de qué está llena, hermanos? Te quitaron lo que tenías y ¿con qué te quedas? Lo único que no te pueden quitar es a Dios. Martirizando, uno de los mártires lo estaban despedazando y le decía al verdugo: no busques, no vas a encontrar nada ahí. El Dios que me sostiene está más allá de mi carne y nadie me lo puede quitar. La única vez que María se refiere a Jesús es en el Evangelio de Lucas, cuando se pierde el niño, capítulo 2, verso 48. Dice: tu padre y yo estábamos angustiados. O sea, imagínense, ciertamente en la teología de Lucas, pues ahí es el que habla, el que lleva la voz cantante, pues es la Virgen María. Pero realmente, como les explicaba en la teología de Mateo, es al revés. Realmente el varón
porque es como pienso que ha de haber sido, es el que va tomando las decisiones. Imagínense que él ha recibido de Dios, ¿se recuerdan cuando les dije? Y tú le pondrás el nombre, y con eso le cede completamente su paternidad a Jesús aquí en la tierra. Se la cede completamente. Él es el papá. Y además es un encargo. Tú puedes chocar tu carro, pero choca el del que te lo prestó, del amigo que te lo prestó, ándale. Te puedes quedar sin carro, pero ¿y cómo le haces para regresarle al otro? Se perdió el encargo. ¿Dónde está? ¿Qué voy a decir? ¿Qué cuentas voy a dar? Y José se sobrepone y busca 3 días. Pero sobre todo me llama la atención, regresando un poquito al tema de ayer, sabe compartir sus angustias, sus tristezas, sus preocupaciones con su esposa. No siempre. Cuando él es el que tiene que afrontarlas, él, decíamos, las guarda, las mantiene ahí, está la presión para luego soltarla. Tranquilo, sin afectar a nadie. Aquí los dos estaban angustiados. Esta es la resiliencia. Esto es tener esas capacidades para que tu vida siempre sea feliz. Una vez que le quiten la presión, una vez que se acaba la crucifixión, una vez que se acaba la persecución, una vez que se acaba, ¡puc! ¡Uf! Y a lo mejor quedó medio abollada. Así sirve. Me adapto, camino, y desde ahí, si ahorita yo le soplo adentro, ¡poc!, va a regresar exactamente como la tenía. Bueno, hay que soplarle, hay que hacer algo para regresar. Antes tenía una casa, ahora me fui a renta. Voy a regresar a la casa. Mi papá perdió 2 casas y la tercera fue la vencida. Momentos difíciles, decía mi papá, los bienes son para remediar los males. Nunca se venció, nunca se dio por vencido. Era un hombre verdaderamente resiliente, capaz de regresar siempre a su estabilidad. Difícilmente, y creo que en pocas, contadas ocasiones, lo vi verdaderamente enojado. Trataba de mantener siempre la paz, la ecuanimidad y echarle ganas. Se acabó el trabajo, vamos a pedalearle, ¿va? Si no tengo otro trabajo, mi trabajo es buscar trabajo, así, tan sencillo como eso. Y quisiera terminar este tema con un tema que me han pedido mucho, que siempre me preguntan, padre, ¿y cuándo se murió José? ¿Y de qué se murió? Bueno, quisiera dedicarle estos últimos minutos a hablar un poquito sobre este tema de José y la muerte de José. Ciertamente este tema queda oculto, no tenemos nada. Todo lo que podamos leer en los libros son puras especulaciones. Aquí me voy un poquito más al tema de los contemplativos, a Denis de Lisle, que nos lleva por un camino muy hermoso, no de la fantasía, sino algo que resume la vida de José y debe de resumir también la nuestra. He querido terminar nuestros ejercicios porque al final de la vida de José, él puede terminar con paz, porque sabe a dónde va. Él sabe que va a los brazos de aquel que le pidió que fuera, como le llama él, la sombra del Padre. Denis de Lisle, en esos ejercicios espirituales que hace, da ciertas pistas sobre este tema que quisiera retomar. Ella nos dice en su libro, les digo, será la única citación de este libro, que la enfermedad y muerte de José debe haber sido un terrible martirio para él, por el hecho de saber que dejaba a sus 2 grandes amores. Eso le atormentaba.
No sabemos de qué murió, pero el tormento fue de amor. Podríamos decir que murió de amor, ciertamente de algo más. No sabemos, les digo, cualquier cosa que les diga ser un invento mío o tomada de algún otro libro, etcétera. Pero si hemos visto de qué manera amaba José, porque pues decíamos un hombre justo, o sea, su corazón estaba lleno de amor, y el amor nos lleva en estos momentos cuando vas a perder algo, cuando vas a dejarlo, vas a sufrir, vas a llorar. Decía Santo Tomás, no se puede perder sin dolor lo que se ha tenido con amor. Y pues el grado de amor ahí tenemos muchos grados, ¿no? Podemos en esta situación tratar de entender de qué se trata esto, ¿no? O sea, José muere amando y sufre por esto. Sabe a dónde va. Pero sufre. Y por eso, sin saberlo, José estaba participando activamente de la pasión de Cristo, muriendo por amor, entregando su vida al Señor por amor. Por el amor que le había tenido a su hijo, por el amor que le había tenido a su esposa, a quien amaba más que a su propia vida. Y ahí se cumpliría algo que más adelante dirá San Pablo. Por eso decía, sin saberlo. San Pablo dice en su carta a los Colosenses, en el capítulo 1, del verso 24, completo en mí lo que faltó a la pasión de Cristo. Y no es que le haya faltado nada, es que hay una unidad ahí. Hay una unidad de amor, una unidad ofrecida. Es una cita que desarrolla bastante el Papa Juan Pablo en la Doloris Salvifici, el valor salvífico del dolor. Cuando sufrimos por amor y con amor, y lo entregamos con amor al Señor, ese sufrimiento se une a la pasión de Cristo y nos convertimos junto con Él en redentores, somos corredentores. Por eso María, que está sufriendo al pie de la cruz terriblemente, fuertemente, se está uniendo, y por eso la Iglesia nunca ha tenido empacho de llamarle corredentora, porque participa activamente, y participó toda la vida activamente, desde su sí allá en Nazaret hasta su sí en la cruz, junto a Jesús. José podría decir al final de su vida como Simeón, ahora, Señor, puedes dejar morir a tu siervo en paz, pues mis ojos no solamente han visto a tu Salvador, han convivido con Él y lo ha amado más que a mi propia vida. O podría decir con San Pablo, ¿verdad? En su carta final a Timoteo, he llegado al final de la carrera, he dado la buena batalla, he mantenido la fe. Me falta ahora solamente recibir la corona que me dará el justo juez. El Padre Jesús muere como el siervo que cumplió cabalmente su misión dada por el Señor. En Mateo, en el capítulo 25, cuenta una parábola. Ahí en la red dice 5, porque me equivoqué, me falta un 2. Se están pasando las citas ahí, pero es 25, 5 dice, Señor, me diste 5 monedas, aquí tienes otras 5. Señor, me entregaste a tu hijo para que lo educara y le enseñara el camino de la vida, para que lo preparara para su misión. Ahora aquí lo tienes, aquí está junto a mí, este hombre, al que ahora yo te entrego nuevamente, no al bebé que iba creciendo en el seno de María, te entrego al hombre que me pidiste que construyera. Y en mi taller de carpintería, en el silencio, en el trabajo, en la resiliencia, ahí lo construí. Y te lo entrego ahora para que tú ahora tomes nuevamente, te regreso la paternidad que me diste,
para que tú la ejerzas ahora nuevamente sobre tu hijo. Cumplí el trabajo. Les decía que Dobrzhansky dice que a José no le gustaba dejar las obras incompletas. ¿Cuándo murió José? Cuando había terminado su misión, cuando había construido al hombre que necesitaba enfrentar la cruz, que necesitaba enfrentar todo lo que le venía delante. Cuando terminó ese proceso, ahora sí, Señor, ya puedes dejar a tu siervo irse en paz. Me diste 5 monedas, aquí tienes otras 5. Y seguramente el padre le dijo: pasa, siervo bueno y fiel, a tomar parte del gozo de tu Señor. Jesús vio morir a su padre de la tierra. Su misión había terminado. Muere contento, entero. Deja tras de sí un trabajo realizado, finalizado hasta en el más mínimo detalle, pulido y acabado. José construyó un hogar y educó a Jesús. Y continúa educando a todos los que lo tomamos como un verdadero padre y maestro, en los hombres y en las mujeres. Todos podemos encontrar como Jesús un modelo perfecto de la vida cotidiana, del amor, del respeto, de la resiliencia. Esta es la historia de este maravilloso hombre, San José. Dios nos permita ahora extraer de todas estas reflexiones lo necesario para que también nuestra vida pueda ser semejante a la de Cristo. Les invito a hacer una cuaresma fructuosa, tomando como elemento de reflexión, como elemento de transformación al Señor San José. Hagamos una oración pidiendo esta gracia. Señor, te pedimos que nos ayudes a vivir esta cuaresma de una manera íntegra, total, perfecta, en la que podamos nosotros también encontrar esta verdad oculta en tu misterio. Ayúdanos, pues, a imitar a tu Padre. Todos queremos, Señor, entrar en tu taller, en el taller de San José, para salir completamente transformados, renovados, que podamos ser hombres y mujeres nuevos, que podamos vivir íntegramente lo que tú nos has propuesto en la Sagrada Escritura. Todo esto te lo pedimos a ti, que eres Dios, pero te lo pedimos por la intercesión de José y de María, especialmente de él, para que él nos acepte como aprendices en su taller y podamos llegar a ser lo que tú has pensado para todos nosotros. Todo lo decimos en el nombre de Jesucristo, que es Dios y que vive y reina por los siglos de los siglos. Hermanos, y bueno, pues como lo prometimos, vamos a terminar con la bendición papal que se ofrece cuando se terminan los ejercicios. Recuerden que todo esto es material para seguir trabajando espiritualmente. Hay que realizar las condiciones ordinarias. Confesión reciente, o sea, estar en gracia. Hacer un rechazo total y completo del pecado, incluso del venial. Es decir, un propósito verdaderamente de no volver a pecar. Comunión sacramental. Ya los templos están abiertos entre semana y también ya a partir de este domingo, también el domingo. Comunión sacramental. Hay que rezar por las intenciones del Santo Padre Francisco, para que siempre tenga paz y resiliencia en su corazón. ¿Sí? Hay que meditar los misterios de Jesucristo. Si ustedes van viviendo esto que les he dicho, y si lo han vivido en estos días, ya cumplieron con esto. Y la quinta es cumplir la hora prescrita, que son al menos 3 días de ejercicios espirituales. Entonces, que sean ejercicios, no platiquitas. ¿Ok?
Muy bien, déjenme levantarme para darles esta bendición de una forma un poquito más solemne. Hermanos, que el Señor esté con todos ustedes. Por los méritos y la intercesión de la bienaventurada Virgen María, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos, el Señor Dios Todopoderoso les conceda tiempo para una fructuosa y verdadera penitencia, un corazón bien dispuesto al arrepentimiento y la enmienda y la perseverancia en las buenas obras, el perdón de sus pecados y los lleve a la vida eterna. Y por la misericordia de Dios, reciban la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, pues, gracias por acompañarnos en estos días de reflexión. Ojalá y todo esto, pues, les ayude a todos ustedes en su vida espiritual. Y les invito, como lo hice el primer día, a entrar a la carpintería de José, entrar a ese taller de silencio en donde seguramente al final de la Cuaresma seremos completamente hombres y mujeres nuevos. Que pasen todos muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Doy nuevamente las gracias al Padre Mayorga por su generosidad y su apertura para realizar aquí en la Basílica estos ejercicios espirituales. Muchas gracias a todos ustedes. Que pasen muy buenas noches.